Yo creo que el padre es, por definición, un incomprendido. No es fácil ser papá. Tiene que abrirse espacio en el mundo del hijo, como un intruso que interrumpe la relación simbiótica. Muchas veces el niño le acepta con sospecha, como alguien que le separa de la madre y que pretende, según el niño injustamente, que esa madre sea totalmente suya. De alguna forma, el padre siempre es por eso decepcionante. Siempre es demasiado o demasiado poco. La verdad es que el padre, sea quien sea, camina siempre y solo sobre las piernas frágiles de un hombre. El verdadero valor por el que debemos respetarle, independientemente de las dotes que llega a expresar, se presenta en el mismo hecho de haber abierto el corazón a la vida y de querer ser el padre de la criatura que ha engendrado. Esto presupone la decisión de tomar a ese niño bajo su responsabilidad, para hacerle su heredero, es decir, hacer por él todo lo que pueda y sepa, para acompañarle hasta que se convierta en un hombre. Para hacer esto realmente, con todo lo que significa en concreto, es necesario aprender a ir más allá de uno mismo y entrar en una dimensión de generosidad y de don que hace salir al papá de la actitud narcisista del adolescente, para convertirse en adulto. De Cheriotti Miglarese, Mariolina, de la obra Masculino, Fuerza, Eros, Ternura. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy os anuncio que estoy solo ante el peligro. Los colegas y amigos del Club Dalroy me han abandonado. Juan Serrano, sabemos que lo sabéis ya porque lo hemos comentado, está estrenando su tercera paternidad, así que estará el pobre en otras faenas mucho más importantes que esta. Y Javier no ha podido, nuestro tomista de referencia no ha podido venir hoy. Pero bueno, eso no impide que tenga yo la oportunidad de estar junto a Eduardo Navarro, que nos acompaña. Os ha leído el texto que da comienzo a este episodio. Eduardo Navarro es director adjunto del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, donde también es docente y profesor de varias asignaturas o varios cursos que imparte el instituto. Y además está casado con Marian, es padre de 5 hijos, así que tienes mucho más autoridad que yo ahora mismo, me ganas. Y actualmente está haciendo una tesis doctoral muy interesante sobre el tema de la paternidad en Koreda, en un director japonés y en su filmografía. Lo hemos invitado porque nos interesa mucho, como sabéis, el tema de la paternidad. Parece que es uno de los tópicos constantes a los que volvemos en el Club Dalroy, y verlo también a través del cine, cómo nos manifiesta y nos revela de alguna manera pues los desafíos culturales, las ideas, las problemáticas que vivimos hoy, y cómo a lo largo de la historia del cine pues esto ha sido también un tema recurrente que nos permite iluminar de vuelta una cuestión fundamental para nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, Eduardo y yo, que pronto se va a unir también el profesor Juan Pablo Serra, que ya os lo presentaré cuando llegue, en la cuestión que más nos interesa, más nos importa, que es la paternidad. Así que, Eduardo, nada, bienvenido al Club Dalroy. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de tenerte. Y no sé si empezar planteando algunos de los temas constantes que aparecen en el cine, si empezar tal vez por el final, o casi el final, porque hemos visto a lo largo de los últimos decenios tal vez una preocupación por la ausencia del padre en el cine, la problemática de un padre que no está o que no sabe ser padre, uh-huh, que es parte además de tu tesis doctoral, entiendo, ¿no? Esta especie de cómo aprender a ser padre, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ¿por qué me fijé en Koreda? Porque me gustaba, también forma parte, cuando eliges a lo mejor el tema de la tesis, tiene que ser algo que forme parte de tu vida. Y misteriosamente Koreda también había formado parte sin que yo lo recordara. Recuerdo que una de las primeras películas que llevé a ver a Marian de novios fue una de Koreda, súper rara, de estas que había leído que, mira, esta la ponen bien, de una muñeca hinchable japonesa que cobra vida. Una película de Koreda que se llama Air Doll. Y era lo más raro que te puedes echar. Y digo, bueno, si después de esta seguimos saliendo, hay posibilidades aquí. Y era de Koreda, esta película. El caso es que luego, y tiene que ver con mi vida, con mi desarrollo también en la universidad, pero sí, el tema de la ausencia, cuando vas a estudiar algo, pues vas viendo que efectivamente, de hecho, Ángel Barahona, ¿no?, también profesor de esta casa, nuevo catedrático, dice que este no es un tema más, dice que es el tema. Cuando dice el tema, el de la paternidad, ¿no? Porque en nuestro tiempo y cómo las crisis que vivimos son en el fondo crisis de generatividad asociadas no solo a la paternidad, porque padre es el nombre de una relación,
¿no? O sea, por eso está muy bien que el anterior podcast haya sido con Ana sobre la maternidad. No podemos hablar los dos a la vez, pero es verdad que no se entiende uno sin la otra. Entonces, padre es el nombre de una relación en la que no puedes olvidarte del hijo. O sea, estas revelaciones también que como padre en tu vida, dices, ¿a mí quién me ha hecho padre? Uno dices, pues mi hijo David, que es el mayor. Y dices, no, ha sido Marian, ha sido mi mujer. O sea, yo no me relaciono, un padre no se relaciona directamente con el hijo. Eso lo dice Hayat, que la paternidad siempre es oblicua, que te relacionas oblicuamente con el hijo porque primero está la madre. Es verdad, cronológicamente es a través de ella. Entonces, bueno, estas ideas que te van revelando un poco, ¿qué significa ser padre? No lo sé, creo que es un misterio. Igual que el del hijo, ¿no? Y cómo te sitúas ante el hijo y lo vas adquiriendo. Entonces es una identidad, ¿no? Más que una actividad, que hay que hacer cosas por el hijo. Entonces vas viendo como pequeñas luces que te introducen en este misterio en el que al final yo creo que esta cita inicial de Mariolina Cerotti lo resume bastante bien, como diciendo, el padre siempre es un incomprendido, ¿no? Incluso en la sociedad hoy en día. O eres demasiado poco, ¿no? Y dice Mariolina en otro libro anterior, bueno, y en este también, cuando dice cuál es el núcleo de lo masculino, y ella lo llama potencia. Dice, pero la potencia tiene dos extremos, por exceso y por defecto. Tengo al prepotente, Aquiles, pero también tengo al impotente, ¿no? O puedes ver, ¿no?, la figura de Superman, ¿no? Clark Kent. Es como esa figura, pero sí, lo no amenazadora, no activa, claro, pero aquí supeditada siempre a esconderse, ¿no? A esconderse. Sí, sí. Que ahí es muy interesante lo que salió también aquí, ¿no? Que el verdadero disfraz de Superman era Clark, en este diálogo de Kill Bill. Sí. Pero claro, ¿a quién le gustaba Lois? Le gustaba Superman, no le gusta Clark, que es el impotente. Entonces, como que siempre, incluso en nuestra vida, nos movemos entre este exceso y este defecto. Y luego también es interesante, no lo sé, estoy pensando ahora mismo en que hay una relación también en la vocación masculina, en el llamado a ser hombre, en esa ruptura con la infancia para ser hombre, y la paternidad, que también se pueden tener como una llamada, como un reclamo realmente. Hablábamos con Eduardo antes del podcast, le estaba comentando un podcast que yo he escuchado hoy, esta mañana, que viniendo para la universidad, se llama The Catholic Gentleman. Y hablaban precisamente de la paternidad y uno de los que estaba conversando sobre este tema, decía que él tardó 3 años en aceptar a una de sus hijas, una hija que nació con una dificultad neurológica por una complicación hospitalaria y tal, y que él había centrado, digamos, toda su tensión en sentir un resentimiento por la acción de los enfermeros, de los médicos que habían producido este problema gordo, porque además era una afección muy gorda que había afectado toda la capacidad neurológica de su hija, etcétera, y no había sido capaz todavía. Él 3 años después cayó en la cuenta de que no la había aceptado, que no la había recibido como hija todavía. Y él hablaba de este ritual romano que consistía en que es un ritual además que se da en otras culturas y otras religiones, pero en Roma está como muy tipificado, que el momento del nacimiento del hijo, sabemos quién es la madre, pero la madre tiene que en un momento dado dejar al hijo en el suelo del hogar, cerca del hogar, de la casa del padre familias, y el padre de familia tiene que levantarlo del suelo y reconocerlo. Si no lo reconoce, no es hijo suyo, y entonces el niño normalmente será abandonado, dejado como expósito fuera de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces había un momento necesario en el caso del hombre del reconocimiento, es decir, este es mi hijo, ¿no? Y al mismo tiempo es una especie de llamado, ¿no? Ahora que hablabas, que nos estabas comentando esto del impotente y el prepotente, estaba pensando también que en Aquiles, que es el potente, es el prepotente de hecho, en estas dos caracterizaciones que has hecho. Claro, Aquiles antes de ser un prepotente fue un impotente, porque Aquiles huyó de Troya, no quiso luchar en Troya y fue escondido, o se escondió él mismo en el gineceo, donde está disfrazado de mujer, donde rehúye al conflicto y rehúye a su deber, rehúye al llamado a la guerra, y eso queda roto en el momento en que Ulises, mediante uno de sus grandes trucos, consigue adentrarse en el gineceo vestido de un mercader, soplar el cuerno de guerra, y eso hace que Ulises se ponga en pie, ¿no? Como si algo de fuera lo levantara, lo llamara, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú esta relación, ¿no? Porque al final la paternidad tiene que ver mucho con un responder, con una respuesta. Claro, sí, y eso es coherente, porque, no, volviendo a los clásicos, que ahí siempre hay que volver,
¿Quién sería el ejemplo de potente en la antigüedad? En un libro precioso que se llama El gesto de Héctor, de un italiano que se llama Luigi Zoja, que es un psicoanalista, que tiene mucha experiencia clínica, él analiza la figura de padre en toda la historia y se fija en un héroe de la antigüedad que para él es muy llamativo, que es Héctor, ¿no? Y entonces le pone como ejemplo de buen padre, de un padre que está luchando por sus hijos. Dice, y en una época donde el niño no contaba nada, él se alza para evitar que maten a sus hijos, a su hijo, Astianacte, para defender a su ciudad, para defender a sus conciudadanos. Cuando le dicen, no, quédate dentro de las murallas y rehuye el combate, él dice, no puedo, ¿no? Están ahí mis hombres luchando, yo tengo que volver, he venido esta noche. Sabiendo que va a morir, porque aquí lo espera es Aquiles, que ya ha dicho que lo va a matar. Y enfadado, Aquiles enfadado, la cólera de Aquiles. Y efectivamente, ¿no? Pero fíjate qué curioso cuando Aquiles, incluso después de muerto, le ata al carro y le empieza a dar vueltas, ¿no? Creo que está una semana dándole vueltas. Sí. El cuerpo profanando el cuerpo de... Pero permanece incorrupto, dice el texto, misteriosamente. Entonces, ese padre bueno, muchas veces, a ojos de la historia, es un padre un poco tonto, o no ha seguido los consejos de prudencia de otros, o a ojos del mundo no brilla demasiado. Yo creo que Héctor sí que es recordado. Pero sí, o sea, ¿qué dice mucha parte de la psicología moderna? Que la paternidad no es solo lo biológico, sino que es como un estado al que el hombre accede a través de la entrega del don, de esta potencia, que no es un poder en sí mismo, sino que hay algo en lo masculino que te lleva a irradiarlo hacia afuera, a entregarlo, de un modo que es propio de lo masculino. Entonces, aquí viene la afirmación escandalosa: ser padre y ser madre es la plenitud de la masculinidad y de la feminidad, porque pone en juego todos los dones, sin reservarse absolutamente nada. Es un estado al que se accede a través de la madurez de la persona, y no coincide exactamente con la biología, por lo mismo que has dicho. Yo también comentábamos antes de entrar, pues, ¿cuándo fui yo consciente de mi paternidad? Pues cuando nos dijeron que esperábamos a nuestro primer hijo, David, que ya estaba ahí. Pues bueno, yo tenía el dato de la paternidad, pero recuerdo perfectamente el momento de la ecografía de alrededor de las 8 semanas, donde escuché el latido y, bueno, fiándome también de lo que dicen que se ve en el ecógrafo, pero sí que vi una cabecita, una carita. Yo lloré ese día, porque fui consciente de, ahí está mi hijo. Pero fue algo de afuera que te avisó, sí, de esa presencia, no ese latido, fue algo de fuera. Un reclamo, una llamada, un cuerno de guerra, ¿no? Exacto. En cierto sentido. Y luego el momento fuerte que comentábamos los dos del parto, de estar presente en el paritorio. Y de hecho, a nosotros el médico me dejó sacarlo cuando ya no había peligro, y yo no podía hacer nada malo. Me dejó sacarlo y fue una sensación. Claro, decíamos que el misterio de la vida, la mujer lo recibe de un modo diferente al padre, al varón. La mujer lo vive desde dentro, pero para nosotros es un dato externo. Totalmente. Entonces, tenemos que llegar a nuestro hijo, a su corazón, a su vida, pero es que la madre lo lleva dentro. Es distinto. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros? Este gesto que dices tú, romano, ¿no?, que es el de Simba en el Rey León, de elevarlo ante todos, es una verdad psicológica perenne. Tengo que decidir ser tu padre en algún momento, y a lo mejor he estado X años en que no me he dado cuenta. Aquí también mi mujer me suele recordar, Marian, una anécdota familiar, que es que, bueno, ya había nacido David y luego vino Alejandro, 20 meses después. Nos habíamos ido unos días, pues no recuerdo exactamente dónde, pero la anécdota es que, bueno, hacía mal tiempo y nos tuvimos que quedar más tiempo dentro de la casa, pero yo me fui con mi ordenadora y con mis pelis y con mis libros para leer. Entonces, claro, los niños, papá, y Marian me miraba. Y yo intentaba, pues no sé, claro, fui con mentalidad de soltero prácticamente, ni siquiera de casado. Y al final Marian me decía, pero ¿no te das cuenta que tienes 2 hijos? Y es verdad, luego pasándolo, y es verdad, me he ido con otra mentalidad. O sea, tengo que estar aquí pues con mis hijos que me necesitan para jugar, pero yo había ido todavía estaba desconectado. Y entonces, con esto no quiero justificar nada, pero que es verdad que accedemos al hijo de un modo diferente. No es lo mismo llevarlo dentro, es lo que dice Zoja, dice, la madre te lo da la naturaleza, y te dice, el padre te lo da la cultura, ¿no? Entonces, es muy bonito en el libro, por ejemplo, pensar cuándo surgió la paternidad, cuándo
existió el primer padre sobre el mundo desde esta perspectiva? Dice, más allá de lo biológico. Y entonces dice, pues no lo sabemos, dice Zoja, pero, ¿no? Dice, si es una verdad psicológica de este tipo y una conquista de la cultura, dice, pues los primeros sapiens, ¿no? ya humanos plenamente en cuanto a su reflexión, dice, pues eran nómadas. Entonces, ya existía la agricultura, con lo cual pues no había división de tareas, los hombres, aunque también había mujeres que irían a cazar, pero los hombres se alejaban del hogar. Y entonces, cuando ya pues en otro sitio que no era fijo, estable, se quedaban la madre con los niños, empezó a surgir en esos hombres el deseo de volver, ¿no? Como esta odisea, y quiero volver al hogar. Y entonces se generó como un espacio en su psicología y en su corazón ese deseo de retornar al hogar, a la madre y al hijo. Entonces Zoja dice, es una expresión fuerte, inventaron el amor. Qué bueno. Qué bueno. Pues aprovechamos que está entrando en el estudio Dalroy nuestro querido amigo Juan Pablo Serra. Voy a presentarlo. Juan Pablo es filósofo, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, es profesor en la Francisco de Vitoria. Sus campos suelen estar en torno a la filosofía política, pero también, por una afición suya, desde que yo lo conozco, al menos hace ya muchísimos años, es un gran amante del cine, así que también contamos con él para iluminar esta cuestión de la paternidad desde el cine también. Aunque ya te comento, Juan Pablo, que hemos estado hablando en general de la paternidad, qué es la paternidad, qué significa, qué diferencia la paternidad de la maternidad en cuanto a la recepción del hijo, en cuanto al reconocimiento del hijo, en cuanto a cómo se vive esta relación. Y nada, estamos empezando a abrir un poco los melones, pero por ahí es una buena ocasión para empezar a mirar esto en el cine. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos, Juan Pablo, Juan Pablo tiene 5 hijos también, o sea que está jugando aquí a un empate con Eduardo, que me han superado los dos. Yo me siento humillado ahora mismo, pero estábamos pensando, estamos en la misma liga. Estamos hablando de tal vez una pregunta podría ser, bueno, esa ausencia del padre en el cine, que revela, que muestra, que nos dice del hombre, de la sociedad contemporánea. Y yo estoy pensando, no sé, en películas, por ejemplo, bueno, una película, la última que vi que me hizo levantarme apagarla, ¿no? Con una brutalidad inesperada, fue una película nada conocida, pero que se llama La espada del rey. Es una película de Disney, donde es un niño que, pues, de repente, no sé, mágicamente encuentra Excalibur, la espada de Arturo, y entonces genera, pues, hay una especie de conflicto cósmico con las fuerzas del mal, donde este niño, que no deja de ser un niño, tiene que liderar la resistencia, ¿no? Y entonces en esa resistencia, de repente, te vas enterando que es un hijo que no tiene padre, que el padre se los ha abandonado, que él solamente tiene una relación muy conflictiva con la madre, es un adolescente, y que tiene idealizado al padre porque lo único que tiene de su padre es un libro de la historia del rey Arturo, con un mensaje de su padre diciéndole que tiene que estar a la altura o que ser un caballero o lo que fuese, ¿no? Entonces él, digamos que eso lo sostiene durante toda la película, pero llega un momento dado en que el padre aparece de una forma de vuelta simbólica en una ausencia terrible, que es que el hijo, ante la dificultad de lo que se le viene encima, va a buscar a su padre, va a buscar algo de su padre y se encuentra con una tía suya que le revela que su padre es un desgraciado, que su padre abandonó a su madre, que su padre nunca asumió la tarea y que ese libro ni siquiera se lo dejó su padre, que esa letra es la letra de su madre. O sea, que su madre ha servido como ocupando el papel simbólico del padre. Entonces es ya una matanza del padre ya explícita, ya, ¿no? Y entonces él se reconcilia con su madre, ya no necesita al padre, ya con su madre le basta y eso es lo que lo salva, ¿no? Pero me pareció como una figura, primero un poco tramposa y luego también muy justificando la no necesidad del padre, ¿no? Y eso fue lo que no sé, pero bueno, podemos hablar de películas más clásicas o lo que queráis. Bueno, esta es que es muy reciente. Sí, en mi casa la han visto varias veces, para mi horror también, porque encima es entretenida y tal, entonces bueno. Pero mira, yo venía pensando en esa cuestión porque es verdad que el primer abordaje que se puede hacer desde el cine contemporáneo sobre la figura del padre es el famoso y manido tema de la ausencia. Que este es un tema que en realidad en el cine europeo es más frecuente. Empezó como moda en Francia. Y empezó como moda en Francia por un debate social de las feministas,
que andaban reclamando que ¿dónde está el padre? Claro, lo que pasa es que ellas ya lo plantearon como un debate tramposo, porque ya en los 80 las primeras que echaron al padre fueron ellas. Hay una película de los 80 que luego se hizo un remake en Estados Unidos que es 3 solteros y un biberón. Que 3 solteros y un biberón es literalmente eso, 3 hombres solteros orgullosos de convertirse en madres. Que luego se hizo en Estados Unidos, pero esa película francesa venía rodada por una directora que era militante feminista, y que el mensaje era ese, que en el fondo, bueno, paternidad, maternidad son intercambiables, porque en el fondo son roles culturales. Por lo tanto, se puede echar al padre sin problema porque ya lo hará otro o otra. Uh-huh. O se puede echar a la madre puede ir a trabajar y no encargarse del hijo porque ya los padres podrán hacerlo. Pero ese es un tema chulísimo. En el cine español también aparece ese tema. Almodóvar lo sacó con Todo sobre mi madre. Y hay varias películas más de cine español que tratan eso. Pero yo creo que lo que es interesante es pensar por qué de pronto la paternidad es algo que tiene que ser descubierto. Porque claro, lo empiezas a pensar y dices, bueno, ¿en qué película están el padre y la madre? Primero, ¿están los dos? Y 2, los roles o las figuras de paternidad y maternidad son verdaderamente enteras. Porque te pones a repasar mentalmente y nunca encuentras, o al menos a mí me cuesta encontrar que estén los dos y estén bien. En las películas que estudia Eduardo, las de Koreeda, pues o está uno o está otro, o no está ninguno, o están los dos pero son unos inmaduros, o no está ninguno y entonces se cría con los abuelos o con los tíos, y es dramático, pero es llamativo, ¿no? Porque parece que la paternidad nos llama, bueno, igual que cuando tienes un hijo. O sea, tienes un hijo, después tienes otro y es como que empiezas de cero, ¿no? Y piensas en la paternidad y es como que otra vez, ¿no? Parece que es algo que pide ser redescubierto, no sé si en cada generación, pero desde luego... Bueno, en el Club Dalroy redescubrimos la paternidad constantemente porque hablamos, ya dedicamos como 5 episodios a esto, pero ya que hablamos de cine, entonces, Walt Disney, Al encuentro de Mr. Banks. ¿Os suena esta película? Sí. Que te cuenta cómo surge Mary Poppins, que es interesante desde ese punto de vista. Tom Hanks hace de Walt Disney y hacia el final descubres que a quien fue a salvar Mary Poppins es al padre. Sí. Y en el fondo te está contando la historia de esta autora australiana con su propio padre, que es Colin Farrell interpretado, que era un padre problemático, pero es de esa nostalgia que tenía de padre. Entonces hay un diálogo al final porque ella no le quería vender los derechos del libro a Walt Disney. Sí, Tolkien estaría de acuerdo. Pero tiene un diálogo que también habla sobre el valor de las ficciones, de las narraciones. Y le cuenta una historia de su propio padre, que era muy severo, pero le dice que contamos historias, o eso es lo que hacemos los narradores, ¿no? Que hacemos la recuperación, que decía Tolkien, ¿no? Uh-huh. Restauramos imaginativamente la realidad, ¿no? Y dice, ¿usted por qué ha escrito ese libro? Porque usted quiere salvar a su padre. Entonces, bueno, quiero decir, Walt Disney, también el tema de la paternidad muy presente en muchas de sus películas. Sí. Pero es verdad que no sé si esto es una obsesión mía. Si aquí estuviese Juan Rubio, dice que es una obsesión mía. Pero yo creo reconocer que hay una apuesta por la anulación del padre en las últimas películas. Lo he visto más en el último cine de Disney que por ahí el cine por ahí de los 90 o incluso anterior, ¿no? Donde desde Bambi, donde la figura del padre aparece, hasta El Rey León, donde tiene una importancia brutal, etcétera. Frente a por ahí a películas donde Frozen, o sea, las películas más nuevas, donde de repente parece que mejor no pasa nada, lo que decíamos antes, no pasa nada con que el padre no esté. Es una figura reemplazable. Tal vez porque la sociedad está experimentando esto, está esperando, sí, no sé si una... Pero sin embargo, sí que se observa como cada vez, por ejemplo, en 2013 hubo un congreso en Roma sobre la figura del padre en la serie, sobre todo, pero se presentaron distintas comunicaciones y una de ellas analizaba las figuras paternas y, bueno, lo centró en las películas nominadas a los Oscar entre 2010 y 2021, algo así. Unas 100 películas. Solo había 4 en las que había figuras paternas medianamente positivas. Era El puente de los espías, Spielberg, 2015, creo que por ahí. El discurso del rey, 2010. Los miserables, 2012. Y la otra creo que era Minari. ¿Vale? Eran 4 o 5 películas en total de unas 100.
Y son padres que también tienen sus asteriscos. Sí. ¿Vale? Jean Valjean, bueno, el Puente de los Espías no tanto, pero bueno, tienen sus asteriscos. Y dices, es verdad, ¿por qué hay tanto padre problemático en el cine? Pero quien ve mucho cine, ¿no? De hecho, Jerónimo José Martín, un crítico de cine, que a lo mejor aquí el Club Dalroy os suena, dice, él da charlas sobre esto, dice, yo ya no hablo de la ausencia del padre en el cine, hablo de la recuperación del padre. El viernes pasado se estrenó una película española, Los amores de Andrea, donde es un padre que ha abandonado a su familia, o familia en Cádiz, y que quiere la hija, ya de 16 años, ver a su padre. O sea, y está presente este anhelo por la recuperación. Se puede ver en Spielberg, que es un ejemplo, bueno, arquetípico, no sé Pero decirlo. vamos, desarrollalo porque me encantaría escuchar esta... Yo de una de las propuestas que, ¿no?, hago a los oyentes Club Dalroy es ver Los Fabelman, película muy reciente en la que cuenta su amor por el cine, cómo surgió, pero también el divorcio de sus padres. Ver esto en paralelo con el documental de HBO Spielberg de 2017, donde aparece toda esta historia desarrollada del divorcio de los padres. Entonces, por ejemplo, Spielberg cuenta cómo cuando anunciaron en familia que los padres se separaban, estaban todos en la cocina, vio a su padre llorar. Steven Spielberg. Y dice, a mí me escandalizó muchísimo ver a mi padre llorar. Y como no comprendía la situación, empecé a llamarle Llorica. Dice, esa escena está tal cual en Encuentros en la tercera fase. Entonces, en el primer cine de Spielberg, el padre o no está o es el problemático, ¿no? En Tiburón, en Encuentros en la tercera fase, en ET siempre Spielberg ha reconocido que es una respuesta narrativa, imaginativa, de la ausencia que generó el divorcio de sus padres. Dice, ¿qué tendría que suceder en mi vida para llenar la ausencia de mis padres? Que aparezca un extraterrestre. Entonces se ve, pero luego hay un momento en el que la figura, su padre vuelve, ¿no? Entonces, sin hacer spoilers, pero te cuenta el desarrollo, qué sucedió realmente. En Los Fabelman se ve claramente lo que sucede, ¿no? Aparece un amigo de la familia, el mejor amigo del padre, y empieza una restauración de la figura paterna en Spielberg. Y tienes Salvar al soldado Ryan. Y tienes, porque una cosa del cine de Spielberg que a mí me resultó muy llamativa es que la separación de los padres expulsa a los hijos. Cuando eso se ve clarísimamente, hay un mismo plano que aparece en Hook y en Atrápame si puedes, que es la del chaval volviendo a casa y viendo cómo en casa ha sido sustituido. Porque claro, el problema no es... El problema es que los padres se vayan, pero el problema es cuando los padres forman una nueva familia. Y entonces el hijo se ve expulsado de casa. Eso se ve en Hook. Hook tiene una escena buenísima, sí, cuando Peter Pan recuerda su infancia, perdido en el carrito en el parque, y cuando crece y vuelve a su casa, ve que ya la ha sustituido por otro bebé. Ese mismo plano, fast forward 15, 20 años, no me acuerdo, Atrápame si puedes, aparece el mismo plano, cuando Leonardo DiCaprio aparece de nuevo yendo a casa de los padres y viendo por la ventana la misma escena. O sea, eso para Spielberg es un leitmotiv recurrente. La separación de los padres y la reconstrucción de una familia en la que él se ve expulsado. Los niños perdidos. Los niños perdidos, justo. Claro. Bueno, y también explica en cierto sentido como yo he visto también en el cine, también volviendo a Disney, pobre Disney, pero como la relación fundamental ya no se da entre el hombre y la mujer, entre el príncipe y la princesa, sino se da entre los hermanos biológicos, ¿no? Donde parece que es lo único que permanece en los cambios constantes que se suceden alrededor, ¿no? Que es la experiencia de muchos que se ven ante esta situación de expulsión, si se quiere, por la reestructuración de las familias, ¿no? ¿Qué permanece? Pues este vínculo. Sí, eso lo cuenta muy bien Heinz Bude en La Sociedad del Miedo, cuando dice que en nuestro tiempo las únicas relaciones irrescindibles que han quedado son esas. Por eso en las series también es súper típico que cuando van estirando temporadas siempre se inventan hermanos. Y se suelen llevar bien. Y se suelen llevar bien. O si es el enemigo, termina medio siendo redimido, como Jack Bauer en 24, que el malo de la 7ª temporada resulta que al final es su hermano. Dices, pero bueno, o sea, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque resulta que... Entonces al final todo tiene que ver, ¿no? Pero efectivamente ha quedado en la cultura contemporánea como lo único irrescindible. Por la sangre, por lo que fuere.
Igual me interesa mucho esta perspectiva que decías de este crítico español sobre la recuperación del padre, ¿no?, en el cine, porque es verdad que también podemos leerlo de esa manera, tal vez, ¿no? Una nostalgia por ese padre que no está, o por ese... Claro, es que sigue existiendo. Es verdad, vivimos en la época, ¿no?, el eclipse del padre, donde a una ausencia simbólica es que hay una ausencia real. Faltan muchos padres en muchísimas familias, ¿no? Por ejemplo, datos que recuerdo, en 1963 un psicólogo alemán publicó un libro que se llamaba Hacia una sociedad sin padres, donde explicaba el proceso de industrialización, sacó al padre de la familia. Poco a poco las instituciones y la simbología del padre, la autoridad fue declinando hasta el punto en el que se encontraban en ese momento, en el que ya faltaba físicamente, también en muchas familias, y él aventuraba una sociedad sin padres. Entonces, bueno, pues en 1965, 2 años después, en Estados Unidos se publicó un informe, un senador americano que lo llevó a cabo, sobre 100 años después de la abolición de la esclavitud, ¿no? Cómo se encontraba la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y se dio cuenta de que había habido muy pocos avances. No estaban bien. Había muchos índices que educativos, sociales, socioeconómicos, culturales, donde se veía una franca diferencia respecto a la población blanca, por ejemplo. Y una de las causas fundamentales que decía era la ausencia del padre. Dice, pero no de venida, sino que desde el origen a esa comunidad se les impidió ser familia. Porque el padre era vendido con independencia de la madre y los hijos. Y es que desde el primer momento, si tú quieres saber lo que es una sociedad sin padres, fíjate en cómo es la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Muchas de las causas de cómo están incluso hoy en día ahora, está ahí. Mira. Entonces, eso ya se puede saber, y hay muchos indicadores socioeconómicos, psicológicos, que te hablan de cómo es una sociedad sin padre. Y se sabe cuál es la... ¿no? Simplificando mucho, en psicología dicen que en el hijo varón esa ausencia genera comportamientos más de violencia hacia afuera o de transgresión de la ley, ¿no? Terminar en la cárcel. En la hija influye más en el interior, en la autoestima, por ejemplo. Las heridas van por ahí. Pero esto se ve y está plasmado, claro, el cine es una narración, una mímesis de la realidad que lo refleja a través de su arte y lo vemos constantemente. Pero no caigamos solo en la desesperanza, o sea, hay ejemplos de padres buenos. Y si miras bien, encuentras más. En el mismo que decíamos de... es muy bonito ver también claves paternas en narraciones que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, como Salvar al soldado Ryan, que en el fondo lo que estamos viendo es, ¿no?, al inicio de la película, que ves a un anciano que se dirige a unas tumbas ahí en Normandía, ¿no?, y ves ahí sus ojos azules, y luego fundido y ves los ojos de Tom Hanks, y crees que es el Capitán Miller. No, es Ryan, que está respondiendo con su vida, respuesta a las últimas palabras del Capitán Miller, que como un padre le dice: hazte digno de este sacrificio. Y él, en toda su vida, ¿no?, su mujer, que está contemplando la escena, se le acerca y le dice: Capitán Miller, y le dice a su mujer: dime que he sido un buen hombre, dime que mi vida ha sido digna. Y dice: sí, lo has hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te deja un padre? Este legado, esta palabra que decías tú de: me ha dejado este libro, pórtate bien, ¿no? Entonces, la herida del padre y de la madre no es la misma, creo yo, mi opinión. La madre se centra más en los primeros años, en ese apego, que también es una herida, pero la ausencia del padre genera una herida que habla más del futuro, de la pertenencia, de lanzarnos hacia adelante. El padre simboliza cosas. Y este legado me parece, o sea, increíble. El mejor legado que le puedes dar a un hijo es: hazte digno de este sacrificio. Hazte digno de este sacrificio. O sea, me parece una frase que no había caído en ella, no recordaba este momento, pero es verdad que es una figura paterna. En para clave él, paterna, leer la película. Espectacular, ¿no? Y hay más así de este tipo. ¿Habéis pensado, por ejemplo, en El nombre del padre? El nombre del padre, sí. Pero El nombre del padre justamente cuenta en la ruptura de ese vínculo. No. Porque El nombre del padre hay que verla con una cierta mirada crítica. No porque no sea una gran película, que lo es. Sí. Pero ese hijo, ese Jerry Conlon, termina irascible, termina vengativo, termina con odio en el corazón. Es un tío que es incapaz de vivir a la altura de su padre. No puede dar la pelea que su padre hubiera dado. Al inicio sí. Al inicio, pero luego hay una transformación. Estoy hablando al final. No hay transformación. Sí. Esa película hay que verla o sea, porque al final el padre termina siendo un hombre. No es una persona. El padre era capaz de, en esa cárcel, incluso hablar con el carcelero. El hijo lo dice en un momento dado.
soy incapaz, lo intento, pero no puedo olvidar lo que le hicieron a mi padre. Entonces para él el padre ya no es una presencia, es un nombre, y va a pelear por el nombre de Giuseppe, pero ya no es la persona que inspira un ejemplo. O sea, en eso está muy bien, porque además hay una lectura política súper clara ahí. O sea, es la ruptura de Irlanda con su propia raíz. Jim Sheridan, aunque tiene una gran película que es En América, que habla de la familia y la paternidad, preciosa, pero Sheridan siempre ha tenido ese punto de mirar a la historia de Irlanda con cierta ambigüedad y ambivalencia, porque, claro, es una persona con un toque progresista que quiere romper con esa Irlanda tradicional, y esa Irlanda tradicional incluye la figura del padre. Yo tendría que volver a verla. Me pasa lo mismo. Pero tenía la sesión distinta. Y justamente lo contrario. Y yo creo que, sin negar ese resentimiento, que el hijo hace un proceso, pero luego después, incluso en el nombre del padre, es que en la simbología, o sea, hay un código paterno y hay un código materno en la realidad. Y educativamente es así. Entonces la madre simboliza cosas que el padre no simboliza. Y algunas están ancladas en la propia biología. Lo femenino, lo materno, es esa capacidad de llevar, de sostener y de interpretar la realidad desde dentro. O sea, en mi casa, un niño pequeño cansado es igual a enfadado. ¿Qué hace lo materno? Como sabe interpretar desde dentro la realidad, le dice al niño, a ti lo que te pasa es que estás cansado. Y el niño que no comprende sus emociones se calma y se pacifica, porque alguien le ha explicado lo que él mismo no es capaz de explicar. Eso es lo femenino, eso es lo materno. Es la capacidad de aprender y de relacionarse directamente con el misterio. Hay una frase del Evangelio súper femenina de la Virgen cuando dice que conservaba todo eso en su corazón. O sea, eso de conservar dentro en el corazón y explicárselo a otro es materno, es femenino. En psicología, claro, hoy en día lo asociamos a la educación de los afectos. En las guarderías y en infantil y primaria en los colegios, ¿qué hay más? ¿Profesoras o profesores? Mayoritariamente femenino. Y dices, ¿y por qué no hay más? Porque hemos confiado ese legado inicial, esa educación inicial, a lo materno, a lo femenino, y falta lo paterno. ¿Qué hace lo paterno? Romper esa simbiosis natural que se tiene que dar entre la madre y el niño para decirle, sal de ahí. Es bueno que estés con mamá, pero hay más cosas. Entonces, es difícil que la misma persona simbolice los dos a la vez. Entonces, mamá es la educación de los afectos, la pedagogía, pero papá simboliza otras cosas. Y papá es el que da el nombre. Y yo de mayor quiero ser lo que mi papá me diga, me simbolice. Y simboliza la autoridad y la ley, que eso lo han entendido todas las culturas. Sí. Pero la autoridad hoy en día también tiene mala prensa, cuando etimológicamente viene de augere, que significa hacer crecer. O sea, es el que me pone un niño, si ve la tableta de chocolate, ¿cuánta quiere? Pues toda, porque su deseo es infinito. Necesito a alguien que le ponga un límite, pero no para reprimirlo, sino para llevarlo a su plenitud. Eso es el padre, el que te dice que no. Mamá me dice sí, simbólicamente. Claro, lo que comentábamos también antes de empezar el programa sobre cómo abraza un padre y cómo abraza una madre, es muy significativo que hay estudios que dicen, ¿no? Cogen a padres y madres con niños pequeñitos y les dicen, abrace a su hijo, ¿no? Y tú anotas cómo lo han hecho. Dice, todas las mujeres en ese experimento abrazaron igual a sus hijos, ¿no? ¿Y qué hacían? Apretarlo contra el pecho, ¿no? Repetir el seno materno, aferrarlo contra sí, abrazarlo, ampararlo. Y decía, los padres no abrazaron así. Decían, hacían 3 gestos típicos. Uno, lanzarlo a los aires, que ya sabemos que la altura que alcanzan, ¿no? Para la madre y el padre no es la misma. La madre siempre tiene un factor de por 2 o por 3 de la altura que alcanza el niño. Otra es hacer el gesto de Héctor, que es extenderlo con los brazos y mirarlo. La cara, sí, y si el padre lo abraza y lo aprieta, lo deja mirando hacia afuera. Dice, es que ser padre y ser madre es una identidad, abrazamos como somos. Entonces, el padre es el sentido de pertenencia. Y en el nombre del padre, todo esto iba por esto, yo lo asocio a esto. En el fondo yo también quiero restaurar, pero es súper... Yo recuerdo una escena de esta película, cuando ya están los dos en la cárcel, han terminado, y ve el hijo que el padre, Giuseppe, termina dentro también. Y está enfadadísimo con él, con esa ira que decía Juan Pablo. Entonces le dice de repente el hijo, la medalla, ¿no? Y dice un taco, dice, esa maldita medalla. Dice, y Giuseppe dice, ¿qué medalla? Dice, la única que ha entrado en esta casa, ¿no? Se refiere a su hogar. Dice, ganamos un partido de fútbol, ¿no? Y entonces tú bajaste al vestuario y delante de todos mis amigos me dijiste, no tenías que haber hecho esa falta.
¿no? Y me avergonzaste delante de todos. Y dice el hijo, desde ese día empecé a robar, ¿vale? En el nombre del padre. Entonces, la ruptura de este hijo fue ahí, ¿no? Luego la vendió, no sé qué hizo. O si pensamos, Gladiator. Gladiator, el desencadenante de todo es cuando, ¿no? El padre le dice al hijo, tú no vas a heredar el imperio. Y ese diálogo tremendo, cuando Napoleón, con Cómodo, le dice, ¿no? Dice, yo una vez me diste un libro sobre las virtudes y vi que no tenía ninguna. Dice, pero yo tengo otras, ¿no? Tengo, en el campo de batalla puedo ser codicioso, Le dice, pero yo me moría por un abrazo tuyo, ¿no? Y al final ese padre se arrodilla para pedirle perdón, pero ese hijo le da un abrazo que lo mata. Entonces hay muchas claves. Hay muchas claves, y de hecho hay una reflexión que leí hace poco que hablaba de la figura del padre como el inevitable canalla, porque claro... El bufón también. Claro, pero tiene las dos, porque sí. Por un lado, efectivamente, separa al hijo del entorno materno, con lo cual ya es un canalla porque ha destetado al niño, pero por otro lado es figura de mofa. Por eso, claro, yo mientras venía pensando en el programa, digo, ¿será esto una causa estructural, por decirlo de alguna manera, que explica por qué siempre la figura del padre es redescubierta? ¿Por qué nunca está de modo estable, perfecto, hecho, tal? Porque tiene ese punto, ¿no? A mí una película sobre paternidad que... O sea, a mí hay varias que me flipan. Las 3 de Eastwood que las tengo muy trabajadas son especiales, sobre todo porque Eastwood es como padre en lo personal es un poco especial, porque tiene 7 hijos de 3 mujeres. Entonces no es muy ejemplar que digamos, pero él en cambio ve lo que un padre representa para un niño. Pero hay una película todavía mejor que es Big Fish, de Tim Burton. Esa película es espectacular, porque esa película es el redescubrimiento de mi padre cuando yo voy a serlo, que es la historia de... Que es lo que nos pasa a nosotros en general. ¿Sí? De hecho, quien lo descubre antes, ese es un bendito. O sea, yo siempre digo que para mí es una bendición vivir a la sombra de mi padre, y lo descubrí antes de ser yo padre, ¿no? Descubrí la grandeza de su paternidad. Y vivir a la sombra, o sea, vivir siempre creyendo que no estás a la altura, pero eso es lo que te saca adelante, ¿no? Pero sí, efectivamente se da ese proceso de redescubrimiento por esa causa estructural que dices tú, de reconocerlo después, cuando ya ha pasado la ruptura o la ira que despierta, el sacarme del cobijo, cuando es algo que es bueno para mí. Pues te dice Juan Pablo, hay autores que lo dicen así, que esta complejidad de la figura del padre, ¿no? Que la madre te lo da la naturaleza, pero el padre te lo da la cultura, es estructural. Y de ahí viene su complejidad, y viene muchas veces ahí estos padres fallidos. Y lo que encontramos son padres que dicen suficientemente buenos, y que el buen padre como tal, si de hecho desde nuestra fe no afirmamos que nosotros no somos en realidad el verdadero padre, que la paternidad real está en otro sitio, que hay otra fuente de la paternidad, nos deja como en una situación intermedia a veces, ¿no? Entonces... hay que comprenderlo. O se sitúa mejor ante un hijo el padre adoptivo que el biológico. En el fondo no es aceptar que todos somos padres sustitutivos. Entonces, claro, esas son preguntas como muy que nos las tenemos que hacer. ¿Cómo me sitúo yo ante cada uno de mis hijos? Y más allá de la paternidad biológica, lo que, ¿no? Yo siempre digo, un profesor, un doctor, en la relación educativa en Occidente, desde Sócrates es, ten un maestro y a ser posible supéralo. Tiene rasgos de paterno-filial. Entonces, en sí mismo es problemática. No sé si la palabra es problemática, pero tiene una complejidad estructural. O lo que dice Freud de matar al padre, bien entendido, es verdad. En algún momento, si no supero. Si no salgo de su sombra. No puedo llegar a ser yo mismo. ¿No? O en la imagen que tenemos de la misericordia paterna por excelencia en la narración, yo creo que es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, justo. Que hay otro autor italiano, Recalcati, compara Edipo y Layo con la parábola del hijo pródigo. Dice, ¿cómo educa a ese padre? Dice, pues, perdón, no es a través de discursos, no dice ni una sola palabra, ¿no? ¿O qué palabras tenemos de San José en el Evangelio? Ni una, pero ¿educó bien a Jesús? Dice, sí. Entonces, ahí hay un misterio de por qué los padres buenos, que se nos pueden, ¿no? ¿Cuál es la liga de Giuseppe? Para mí Giuseppe está en esa liga de padres buenos. Lo comentaba también con Santiago. Atticus Finch, Matar a un ruiseñor,
Totalmente. Bueno, Jean Valjean yo creo que también. Jean Valjean yo también, pero tiene su pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Jean Valjean yo también lo metería. Guido Orefice, ¿no? La vida es bella. ¿Metemos alguno más en esta liga de padres extraordinarios? Bueno, el personaje de Eastwood en Gran Torino también tiene... Pasa que no punto es... de paternidad. Sí. No con sus hijos. Sí, Sí, es una historia de Sí, con paternidad. el vecino. Sí, con el vecino. sí, Precioso. sí. Porque además el momento clave... Pues es que es más, yo creo que es más una película sobre educación que sobre paternidad. Pero el momento clave es cuando le dice al chaval qué piensas hacer con tu vida. Mientras el tío está arreglándole el seto ahí. Esa pregunta es, otra vez, lanzar el futuro. Piensa en qué puede ser útil, pero no para mí, sino para la sociedad. Hay un punto también ahí interesante con lo que decía Eduardo, que esto es una limitación para bueno, voy a hablar de los varones, pero bueno, incluiría también a las mujeres en otro aspecto. Claro, en la figura del maestro, el educador, digamos, es maestro porque indica algo que está fuera de sí, no se enseña a sí mismo. Entonces ahí es que me estaba pensando en algunas historias de paternidad. La de Big Fish tiene este problema, pero hay otro autor ahora que ha sacado una novela, Ricardo Duda, sobre su propio padre, en el que le pasa lo mismo que al de Big Fish, que de pronto descubre que todo lo que su padre había contado, porque es un señor que nace en Polonia, bajo el Imperio Austrohúngaro, luego después de la Segunda Guerra Mundial emigra, termina en España, es un vendedor, se parece un montón al personaje de Big Fish, de la peli de Tim Burton. Y ahora Ricardo Duda escribe una novela sobre su padre alemán. Y claro, él se da cuenta de cómo su padre era el propio personaje. Y esa puede ser una tentación en muchos padres, ¿no? Como edificar un personaje, como diciendo, lo que yo te estoy educando es yo, ¿no? O sea, no romper una tentación narcisista, si queremos, ¿no? Te voy a enseñar a mí mismo. Que por otro lado, bastante hay con que haya eso, porque frente al vaciamiento de la figura del padre, bastante hay con que haya un padre con cierta confianza en sí mismo. Pero también hay este tipo de relatos juegan mucho con esa idea, ¿no? O sea, matar al padre en cierta manera o superar al padre es, en el fondo, es entender el sentido de su vida, el significado de su vida, que le trascendía. El significado de su vida fue darse a su familia, fue trabajar y construir el mundo, fue otra cosa que no era él mismo, ¿no? Y en ese sentido podemos encontrar varias películas que van por esa línea, ¿no? Del hijo que no comprende al padre y que tiene que hacer todo un proceso y que efectivamente el momento clave es cuando te toca a ti ser padre, que empiezas a entender un montón de cosas que odiaste y errores que de pronto te ves repitiendo tú con tu hijo, que dices, pues si estos ya los aprendí en casa. Bueno, pues nada. Pues y luego que el juicio suele ser muy duro en un momento de la adolescencia, suele ser muy duro hacia el padre, ¿no? Sobre todo cuando descubrimos esas debilidades, por ejemplo, como le pasa a Spielberg al ver a su padre derrumbarse, ¿no? Emocionalmente ante el divorcio. Hay un juicio muy, muy duro, porque el padre representa también la ley. Entonces al tambalearse aquello, pues la reacción puede ser brutal. O descubrir la falta de coherencia de esas enseñanzas con la propia vida. Exacto. Entonces, por eso decía Cherotti que el padre siempre es demasiado, o se pasa o se queda corto. Siempre está en una situación en la que... Entonces, creo que es estructural en el padre aceptar que eres el poli malo muchas veces. Y te toca serlo. Y recibir las malas caras y forma parte de... Claro, pero entonces, ¿qué hacemos los padres con esta...? ¿No? Pues solo nos quedaría el entender que hay otra paternidad más allá en la que yo también me podría identificar o la que podría atender, pero que no soy yo, ¿no? Y en el fondo no me enseño a mí mismo, sino que estoy enseñando a otro. Y es verdad, pero en las historias de superhéroes muchas veces, no sé, esto cuando lo descubrí hace tiempo, ¿sabéis la conexión que hay en la película de Superman 1, la de Christopher Reeve del 78, con El Padrino? El guionista, Mario Puzo. Es el mismo guionista. Entonces hay una escena de Marlon Brando en El padre de Superman. Él es Jor-El. Cuando le está despidiendo, le está metiendo en la nave, que está despidiéndose con la madre, y tiene un diálogo. Bueno, es un diálogo. Habla él, la madre interviene un poquito,
que dice el padre vivirá en el hijo vivirá en el padre, ¿no? Le envío con todo lo que yo sé. La madre le dice, pero para ellos será, dice, no, será para ellos como un dios casi. Tiene una trama mesiánica también ahí, Superman. Sí. Pero ese momento de el padre envía al hijo, dice, no, hijo, yo voy a estar contigo siempre, todos los días de tu vida. Claro, luego, pues Mario Puzo hizo El Padrino, que el padrino es el sustituto del padre. Y la trama de Michael Corleone es, yo no quiero que me metáis en esto, pero ahí al final, ¿no? Cuando atentan contra su padre y se ve cómo le obligan a meterse y a llevar los negocios de la familia y demás cuando han atentado con su padre. Pero claro, ¿puedes llamar padre a eso? A una persona así. No, eso es un padrino, es el sustituto del padre. Entonces, tenemos una ansia tal de encontrar esa figura, ¿no? Y entonces aquí, si quieres, leemos una de estas dos citas también que había encontrado. Sí, claro. Sí, la de Camus. Muchísimo la de Camus me ha encantado. El último libro ¿no? El manuscrito que se encontró cuando en el accidente de tráfico. Sí. El último hombre. El primer hombre. ¿No? Entonces, en una nota a pie de página, el primer tercio del libro es él buscando los orígenes de su padre, que no le conoció. Murió en la Primera Guerra Mundial y él va a Francia a buscar dónde estaba la tumba de su padre. Y entonces dice Camus, he intentado descubrir yo mismo desde el comienzo de pequeño lo que estaba bien y lo que estaba mal, ya que nadie a mi alrededor podía decírmelo. Y ahora reconozco que todo me abandona, que necesito que alguien me señale el camino y me repruebe y me elogie, no en virtud de su poder, sino de su autoridad. Necesito a mi padre. Como una fuerza externa a mí, que también me saque de la comodidad, que me exija con ternura, con cariño, pero que me diga, venga, sal de ahí, fuera. Eso es lo que simboliza el padre. O cinematográficamente, ¿habéis visto La Cabaña? ¿Os suena esta película? La Cabaña no la he visto. Es la adaptación de una novela, de un libro. Bueno, es Sam Worthington, el protagonista, es un padre de familia que les ha pasado una desgracia familiar que tiene que ver con la hija pequeña. Entonces bueno, tiene como... Se le aparece la Trinidad, se le aparece Dios, ¿no? La Trinidad. Y Dios Padre aparece como una madre al inicio, que es Octavia Spencer, esta actriz negrita que en muchas películas, y entonces aparece el Espíritu Santo es una mujer asiática y el hijo pues aparece con rasgos también así orientales y bueno, hace un camino de acogida con él, pero hay un día que le tiene que enfrentar con algo muy serio, ¿no? Con un perdón muy serio, y ese día aparece como si fuese un indio cherokee y le dice, ¿quién eres? Y dice, soy yo. Dice, pero ¿y ahora? Dice, hoy necesitas un padre. ¿Por qué esa decisión artística de ahora poner a un hombre? ¿No? O también me viene, ¿habéis visto Wonder? Sí. La película del niño, la escena del primer día de cole, que el niño va con el casco y llegan al umbral de la puerta del cole, bueno, y entonces la madre le da un consejo, le dice, hijo mío, te queremos, tal, y luego el padre le dice, ahora me toca a mí. Le quita el casco y le dice, mira, esto funciona así. Hoy va a ser un día difícil, hoy lo vas a pasar mal, pero no te preocupes que pasará. Dice, le da unos consejos ahí académicos y le da un abrazo, pero sin tampoco muy efusivo, y le dice, venga, hijo, adelante. Y aparece Julia Roberts por detrás, la madre, que le está abrazando desde atrás, ¿no? Poniéndole la mano así sobre el hombro, como diciendo, sujétame que si no voy a por él. Y el padre hace de ese contención. Exacto. Entonces, eso es una decisión artística de por qué le han hecho así. La madre es más afectiva, pero el padre, que le quiere mucho, le está diciendo, hijo mío, hoy va a pasar esto, ¿no? El niño tiene la cara deformada, los niños van a ser crueles contigo, ¿no? Muestra lo que sabes, pero tampoco te pases, ¿no? En ciencia vea por todas, ahí, muestra todo, y entonces eso es lo que hace un padre. Entonces tienes que aceptar estructuralmente que a veces vas a caerle mal a tu hijo, que la madre también puede hacerlo, ¿eh? Sí. Pero la madre simbólicamente es como ese lugar afectivo de comprensión preverbal, claro, donde saben lo que quiero sin abrir la boca, lo que me gusta, me lo dan de comer, pero hay otra fuerza que sin ella, ¿no? Es lo que dice Ceriotti de la agresividad. Agresividad viene de adgressor, yo avanzo, sin agresividad en la vida no haces nada. Otra cosa es que lo utilices para pues agredir, para pegar, para... No, sí. Pero necesitas... ¿Qué pasa en una sociedad donde no me cruzo con este código masculino? Los niños, los adolescentes dicen que hoy en día estamos ante las generaciones más violentas, también en lo físico, ¿no? Y en lo psicológico. Claro, ¿qué pasa si yo no educo la agresividad innata de un varón? O la crueldad de cualquier ser humano. Pues que la puede utilizar mal. Claro. ¿No?
Entonces, no, y además que luego está el peligro de que al faltar el padre, al faltar esa dique de contención entre la madre y el hijo, es que el hijo quede absorbido por la madre, quede como asfixiado por la madre, ¿no? Que es la patología femenina por antonomasia de un hombre que ya no es, que siempre es el hijo de su madre, ¿no? Que nunca puede salir de casa, que queda como anclado en esa situación de posesión. Narrativamente ese telémaco que en ausencia del padre no puedo ser rey, no sé qué soy. Entonces es que está todo en los clásicos, de nuevo. Exacto. Pero eso a mí me gusta comparar la figura de Superman. Esto no muchos lo conocen, pero ¿conocéis el cómic de El Hijo Rojo? Superman el Hijo Rojo. No. Superman fue creado en época de Guerra Fría. Sí. Entonces el meteorito cae en Kansas, ¿no? Entonces un what if, ¿qué pasaría si el meteorito cae en la Unión Soviética? Pues Superman es comunista y Superman difunde los valores del comunismo, ¿vale? O conocéis esa película que se llama El Hijo, Brightburn, esa es de hace poquito. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si en la misma premisa, ¿no? Cae el meteorito, un matrimonio que no ha tenido hijos lo adopta, el niño tiene superpoderes, pero en el cole se empiezan a meter con el niño porque el niño es rarito. Y el niño que hace es un asesino. Es un asesino. Entonces, ¿qué pasaría si? O sea, ¿dónde está escrito que los dones que hemos recibido los tenemos que poner al servicio de los demás y hacer el bien? Dice, no, eso no es automático. Y Superman es comunista en la Unión Soviética y en esta película es un asesino. Entonces, ¿con quién se ha encontrado ese niño en su vida que le ha hecho contener y llevar todo eso? Pues con el señor y la señora Kent, con sus amigos, con sus maestros, con sus catequistas. Bueno, eso es un poquito más fuerte, pero pasa en Dexter también, en la serie esta del asesino en serie, que es adoptado por un policía que lo va educando para que contenga esas pulsiones asesinas que él tiene, pero es verdad que figura como sería un buen padre, el padre de Dexter. Pero bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que me da mucha rabia porque justo se ha empezado a poner muy caliente la cosa y yo quisiera seguir hablando con vosotros de cine y de películas y de paternidad, pero ya es hora de ir diciendo las últimas pinceladas que queramos destacar. Y luego lo que solemos hacer, Juan Pablo, te lo comento, no sé si te lo he dicho ya, pero solemos acabar el Dalroy con una recomendación. Puede ser una película, puede ser una monografía, un libro, lo que queráis. Un poquito que en el fondo venga a recoger parte de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Uh-huh. Me ha encantado esta conversación, por cierto, y me he quedado con muchas ganas de ver algunas películas que no conozco, gracias Eduardo, y sobre todo seguir dándole vueltas a esto de la paternidad a través del cine, cómo nos ilumina, cómo nos muestra, cómo nos pone en diálogo con algo que es tan interno y tan profundo y tan fuerte. Sí, no sé si queréis recomendar vosotros, empezar recomendando alguna cosa, Eduardo, Juan Pablo. No lo sé, porque ando un poco huérfano de lecturas, honesto, aunque tengo que reconocer que lo último que he leído ha sido un ensayo que dispara a todo, que es El primer sexo de Eric Zemmour, que me ha parecido una brutalidad. Pero está hablando de la feminización del mundo y recoge en un momento dado, habla de Girard, habla de la literatura, habla del cine y habla un poco de la figura del padre canalla. Y eso sí que en ese punto el libro me pareció especialmente luminoso. Es un ensayo puro, ¿eh? No tiene notas a pie de página, o sea, es la ciencia sin la prueba explícita que decía Ortega. Pero como lectura provocadora me ha parecido insuperable. Puede que no estés de acuerdo en todo, pero te dejan meditando sobre esta falta de una masculinidad confiada, vamos a decirlo así. Muy bien, apuntamos a Zemmour. Pues yo tenía varias lecturas, películas, que algunas han salido ya, pero sobre todo me gustaría profundizar en esta idea de la paternidad como un estado al que se accede desde la madurez de la persona, ¿no? O sea, yo creo que todas las películas de superhéroes es la parábola de los talentos, ¿no? Poner a disposición de otros. En lo masculino, eso se llama ser padre, que no solo es lo biológico, es decir, yo acepto tener una palabra en el destino de otros, porque yo mismo soy un bien y tengo algo que legar, que no me enseño a mí mismo, es otros, lo he recibido de una tradición, de mis padres, de otros, pero yo esto lo pongo a tu servicio y no me reservo nada, ¿no? Entonces es la entrega total, ¿no? Como Bob Parr, Los Increíbles. Quizá lo que el cine de superhéroes o mucho cine actual ha perdido del padre, en la animación, a veces Pixar, lo hemos recuperado y tenemos buenos padres, o los Croods en animación, pero recuperando esta idea de la paternidad como ampliada, ¿no? Y del camino del hombre por la mujer, ¿no? De vernos mutuamente, que nos necesitamos el uno al otro.
Bueno, pues en esta liga así de padres decíamos Matar a un ruiseñor, ¿no? De Robert Mulligan, para disfrutar de Atticus Finch. Otra película reciente, poco conocida, Cerca de ti, de Uberto Pasolini. Ajá. Os decía al inicio ver Los Fabelman de Steven Spielberg en paralelo con el documental del 2017 de HBO que se llama Spielberg, ¿no? Y en los libros, el que hemos la cita inicial de Masculino, Fuerza, Eros, Ternura de Mariolina Cerotti, El gesto de Héctor, que me parece que hace un recorrido desde la prehistoria de la figura del padre hasta la actualidad en esta clave psicológica que nos hace ver la profundidad y la complejidad que tiene. De hecho, Zoja dice que sin padre no hay cultura, ni hay civilización. De hecho, dice, vuelves a la manada. Sin padre no hay cultura y vuelves a la manada. El regreso del hijo pródigo, ¿no? Este análisis del cuadro de Rembrandt que hace Henry Nowen para entender esta otra paternidad, ¿no? Como es lo precioso que explica el detalle de las manos que plasmó Rembrandt, que una mano del padre es masculina y la otra es femenina. Y para aprender de la paternidad con San José, ¿no? Ser padre con San José, de Fabrice Hayat. Y yo añado, ahora que lo que ha dicho Eduardo, se me había olvidado el título, pero hay una peli del 2007 de la hija de Eastwood, que se llama Alison Eastwood, que se llama Raíles y lazos. Es un telefilm prácticamente, pero tiene una escena que vale toda la película. Pues es un matrimonio mayor, sin hijos, que acogen a un chaval a punto de ser adolescente. Ellos tienen en el garaje montado trenes como los Scalectric, ¿no? El típico, aprovechan el garaje para eso, porque él había sido un maquinista de tren. Y hay una escena cuando ya no se pueden quedar con el niño, lo tienen que devolver a las autoridades, de dónde te has escapado y tal, en el que Kevin Bacon ve, mientras están esperando el semáforo, que el niño se ha quedado con un tren y que está jugando con el tren. Ese momento es exactamente lo que decía Eduardo antes. O sea, algo de mí pasa a ti. Uh-huh. Tengo una palabra en la vida de ese chaval. Y en ese momento él cambia. Porque la madre, claro, la madre, son matrimonios sin hijos, pero la esposa no quería, se quería quedar con el chaval. Él es el que decía, no, hay que devolverlo. Tal. Y esa escena en la que le ve al chaval con el tren, cambia la película por completo y empieza una película distinta, muy simbólica también sobre lo que el descubrimiento, en este caso, de un matrimonio estéril, por así decirlo, de su vocación a la paternidad. Es una película preciosa, muy sencilla. Muy bien, vamos a apuntar todo esto en el podcast. Yo voy a terminar con una película que no sé si la habréis visto, probablemente no, porque es una película bastante vieja, rara, que se llama, es una trilogía, Pater Panchali, de Satyajit Ray. Son 3 películas de un director indio, de la década de los 50, 60. La tercera película, que se llama Apur Sansar, el mundo de Apu, es todo esto que hemos hablado, porque es una persona que primero tiene que salir al mundo, es un huérfano que tiene que salir al mundo, hacerse hombre, y eso lo consigue mediante la mujer, mediante el reclamo de la vida al compromiso y a la ética y al matrimonio, y luego es una persona que tiene que asumir su paternidad, empezando porque no la asume. Y la primera escena que vemos al hijo, que lo vemos tiempo después, no lo hemos visto todavía, hemos visto simplemente el abandono del hijo. Cuando vemos al hijo en la primera escena aparece con una máscara. Está jugando en un bosque con una máscara, no tiene rostro, no ha sido reconocido, no ha sido nombrado todavía por el padre. Entonces todo esto que hemos hablado hoy, yo creo que se recoge muy bien en esa película, y aparte que es preciosa, y con la banda sonora de Ravi Shankar, y en fin, fue una película de la gran obra de este director indio, Satyajit Ray, que yo creo que puede ser un buen cierre de este Club del Roy. Así que muchísimas gracias por haber venido. Os invitaremos más adelante seguramente. Muchas gracias. Gracias.